presentar. Es que está iniciando en YouTube. Sí, no importa. Ya estamos por empezar. Pero no se ve que esté grabando. Directo. Estamos dando un tiempo para que inicie la transmisión en YouTube también. Ya nos está iniciando la señal en YouTube, por eso vamos a dar un compás de espera, también esperando a que otras personas se conecten a la transmisión. Vamos a dar unos segundos porque YouTube está tomando más tiempo de que habitualmente esa toma para dar inicio a la transmisión. Vamos a esperar un minuto a ver qué está ocurriendo acá. Vamos a ver si tenemos señal. Si no, de momento pues damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando por Facebook Live. También tenemos una conexión en el Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana La Verdad. El tema de hoy es cuando Jesús no lo permite. Todos nosotros confiamos en que nuestras oraciones presentadas delante del Señor van a ser atendidas y van a tener respuesta. Sin embargo, a veces el Señor no lo permite. Y el tema de hoy precisamente tiene que ver cuando Dios no lo permite. Tenemos que ver las situaciones y las circunstancias con ojos espirituales, de manera que podamos perdón, estoy tratando de reconectarme, de tal manera que podamos comprender cuáles son los propósitos de Dios en nuestras vidas. Y entonces, cuando nosotros tenemos claro que el propósito de Dios está por encima de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, es cuando podemos comprender que si nos abandonamos a su voluntad, Él va a estar siempre al cuidado de nosotros y siempre va a lograr lo mejor. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos, vamos a estar leyendo del 1 hasta el 20, que es lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 5. Dice así la palabra de Dios. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos, y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo:
envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar primero. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, y oramos, Señor, para que lo que tú quieres que implantar en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros, Señor, se enraíce, que produzca el fruto para el cual tú lo has enviado, Señor, de manera que te conozcamos más y mejor, Señor. Que tu palabra nos dé ánimo, nos dé aliento, nos impulse, Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Padre, oramos por cada una de las personas que escucha o ve este mensaje, Señor, para que sean edificados, para que el Espíritu Santo los guíe, para que los convenza de juicio, verdad y justicia, Señor. Oramos, Señor, por las personas que están en este momento en necesidad, para que su fe no falte, para que podamos confiar plenamente en que tú tienes todo bajo tu cuidado, Señor, y que en tus manos estamos seguros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hago una aclaración de que la transmisión en YouTube no está pasando, hay algún problema con el sistema. Puede ser que la red esté saturada, entonces vamos a continuar únicamente por el Facebook Live del Instituto Bíblico de la Iglesia Cristiana La Verdad, para que nos sintonicen por ahí. Les decía que muchas veces nosotros cuando oramos, obviamente estamos esperando una respuesta positiva del Señor a lo que nosotros le planteamos. Nosotros planteamos lo que hay en nuestro corazón y los deseos de nuestro corazón, y nosotros se los proponemos a Él, esperando siempre una respuesta favorable a lo que nosotros estamos solicitándole al Señor. En este pasaje vamos a ver cómo el Señor, en un caso particular, no responde a la petición de alguien que se lo hace, pero vamos a ver que Él tiene un propósito superior. Para ubicar en contexto este pasaje, que es muy importante ubicarlo en contexto, tenemos que ir a Mateo capítulo 4 y capítulo 5, perdón, Marcos capítulo 4 y capítulo 5, para ubicarnos en el contexto de lo que está ocurriendo. Vemos aquí que el Señor hace un viaje a una zona que se llama Decápolis. Era una zona mayoritariamente habitada por gentiles, es decir, personas no judías. Una zona muy importante para el Imperio Romano en ese entonces. Y se le dice Decápolis porque había 10 ciudades muy importantes en esa zona. El Decápolis es de 10, ¿verdad? En Mateo 4:25 le podemos leer, dice: y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, ya había habido gente que había escuchado el mensaje del Señor Jesús, porque habían viajado hacia Él, lo habían ido a buscar a Él, y habían podido escuchar sus mensajes. Sin embargo, en el pasaje que nosotros estamos leyendo y en lo que nos queremos enfocar, es más bien Jesús viene hacia la zona, a Decápolis. Hace su primer viaje misionero a Decápolis. Para ubicarnos en contexto, como digo, nos vamos al Evangelio de Marcos capítulo 4 y vamos a encontrar, no vamos a entrar en detalle porque no es el propósito del mensaje de hoy,
Pero vamos a encontrar ahí algunas cosas que son interesantes y que tenemos que redondearlas en nuestra mente para saber qué es lo que está pasando y cómo la palabra de Dios nos está orientando hacia algo en específico. Nos está llevando de la mano la escritura para que podamos comprender cuál es el plan de Dios. En particular, cuando Él algo no lo permite. Para que no nos sorprenda la obra de Dios, que no nos sorprenda los caminos del Señor. Dice en Marcos 4, del 1 al 32, podemos encontrar algo que es muy conocido para nosotros, para el pueblo cristiano, que es la parábola del sembrador. Ahí vemos, no lo voy a leer, ya les digo por asuntos de tiempo, pero ahí vemos la palabra de Dios que debe ser presentada a las personas. El mensaje de esta parábola es que la emisión del mensaje del Evangelio de Cristo va a caer en varias tierras diferentes, varios corazones diferentes. 4 para ser específico. Primero, hace una comparación con la semilla que cayó junto al camino, que dice que eso es lo que se pierde la palabra, que Satanás arrebata lo que se sembró en el corazón de las personas y esta no produce ningún fruto. La segunda tierra, el segundo tipo de terreno en el que cae la semilla es aquella que está entre pedregales. Y la palabra dice que es de corta duración. Son personas que vencidas por la tribulación o por la persecución por causa de la palabra, tampoco llegan a producir el fruto. O sea, son personas que en un inicio tienen mucho entusiasmo, mucho deseo, mucho anhelo, pero sin embargo, al poco tiempo, digámoslo así en términos costarricenses, se desinflan. Al poco tiempo bajan la guardia y se desaniman, ya sea por tribulación, o sea por problemas, o ya sea por persecución. El tercer tipo de terreno es los sembrados entre espinos, entre malas hierbas. Y ahí podemos ver cómo nos hace el Señor la comparación que los afanes, las riquezas y las codicias ahogan la palabra. Este es un tipo de persona que escucha la palabra, la recibe con gozo, la acepta, pero sin embargo los afanes de este mundo lo distraen y se ocupan en otras cosas. Pierden el mensaje de la palabra de Dios. Y finalmente habla la parábola de la buena tierra, aquella que la semilla cae y va a producir fruto. Y podemos ver ahí que hay diferentes cantidades de productos de producción de fruto, 30, 60 o al 100 por uno, dice. O sea, no todas las personas vamos a responder con igual fruto ante el recibir la palabra de Dios, pero sí todos vamos a dar fruto cuando en nuestros corazones esa palabra se enraiza, se arraiga, ¿verdad? Y esto lo digo, es importante porque aquí el Señor está hablando de dar el mensaje de la palabra de Dios. Todos los días la palabra de Dios debe correr. Ya el tipo de terreno no depende de uno. Lo que uno debe hacer es proclamar la palabra de Dios. Más adelante en ese mismo capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en los versículos 21 al 25, podemos encontrar la palabra de Dios que no debe esconderse ni ignorarse. Porque habla de la luz que debe ser expuesta. La palabra de Dios debe ser expuesta, debe ser proclamada. Y por otro lado también dice que el oído debe estar atento. La palabra de Dios debe ser escuchada. En los versículos 25 al 32 del mismo capítulo 4 de Marcos, hablamos lo que el mensaje de la palabra de Dios debe proclamar. ¿Y de qué habla? Del reino de Dios. Habla dos parábolas, dos comparaciones, como un campo que es sembrado y luego hay cosecha. Mateo capítulo 24 nos dice que la palabra de Dios debe ser extendida por las 237 naciones. Debe ser proclamada en todo el mundo, alrededor del mundo. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, y que luego vendrá el fin. También en ese mismo pasaje, Marcos capítulo 4, nos habla de otra parábola, el grano de mostaza que crece. Dice que la semilla es la más pequeña de las hortalizas, pero que después desarrolla un arbusto en el cual las aves llegan. O sea, que habla de protección, habla de lugares donde las aves se posan. El reino de Dios tiene que expandirse. Termina este capítulo 4 del Evangelio de Marcos con una narración respecto al viaje que hace en barco el Señor Jesús y sus discípulos, y en medio se desata una tempestad.
Los discípulos se sorprenden, se asustan, les da temor, y sin embargo el Señor con su palabra calma los vientos y calma el mar. Y ellos hacen una pregunta: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Claro, ellos se quedan sorprendidos. ¿Quién es este? Entonces, en este contexto vemos como el Señor, por medio del Espíritu Santo, que ha inspirado a la Sagrada Escritura, nos va orientando que el mensaje debe darse, que el mensaje debe ser expuesto, que el oído tiene que estar atento, y que, viajando con Jesús, estamos seguros. Entramos ahora sí al pasaje que hemos leído al inicio de este mensaje, en Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 21. Y vamos a ver en este primer viaje misionero que hace el Señor Jesús a tierra gentil, no es a tierra judía. Y podemos ver en primer término, en el versículo 1, dice que viajaron, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta región, como les digo, era una región gentil, no era una región judía. Y nos dice el versículo 2 que enseguida vino a su encuentro. Pero ¿quién vino a su encuentro? Un hombre con un espíritu inmundo. El primero que se acercó al Señor Jesús fue un hombre endemoniado, fue un hombre que tenía demonios viviendo en su ser. Un hombre que era atormentado, un hombre que además era temido por los vecinos de ese lugar. Y dice ahí la Escritura que nadie lo podía dominar. La fuerza que le producían esos demonios habitando en su cuerpo era tal que nadie podía dominar a este hombre. Y sin embargo leemos en el versículo 6, dice, corrió y se arrodilló ante él, ante Jesús. Y eso nos trae a la memoria unos pasajes que tienen que ver con que ante el Señor Jesús se doblará toda rodilla. Pero ¿quién es este hombre endemoniado? Este hombre endemoniado es el resultado de la caída, es el resultado de Génesis 3, cuando el hombre se separó de Dios por causa del pecado. Dice Juan 8:44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Y todas las personas que están sin Cristo tienen en cierto sentido a su padre el diablo. Y lo dice Juan 8:44. Y en Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Este hombre endemoniado estaba destituido de la gloria de Dios. Este hombre endemoniado estaba cargado de pecado. Este hombre endemoniado, sin embargo, llegó al Jesús y se arrodilló. Romanos 14:11 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Y Filipenses 2:10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Este hombre se arrodilló delante de Jesús, y hablaron los demonios, y podemos ver ese diálogo aquí. Dice, te conjuro por Dios, en el versículo 7, que no me atormentes. ¿Por qué decía eso, no me atormentes? Porque los demonios saben cuál es su final. En Santiago 2:19 nos dice que los demonios creen y tiemblan. Y en Judas capítulo 6 nos habla que todos los demonios van a ser llevados a su destino final. Estos demonios, al ver al Hijo del Dios Altísimo, como dice en el versículo 7, creyeron que ya les había llegado su momento de ser atormentados, que había llegado su momento de ser juzgados por Dios y enviados al tormento eterno. Por eso les decía, ellos le dijeron, no nos atormentes, no me atormentes. Dice, te conjuro por Dios que no me atormentes, versículo 7. El Señor Jesús inmediatamente dijo, ¿cómo te llamas? Y la respuesta fue Legión, porque eran muchos demonios los que habitaban en este hombre. El destino de los demonios y de aquellos que rechazan a Jesús está en Mateo 25:41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el destino final de las personas que no creen en Cristo,
de aquellas personas que rechazan el mensaje del Evangelio, aquellas personas que, como en la parábola del sembrador, caen junto al camino, que el Satanás, el diablo, arrebata lo que ha sido sembrado en sus corazones. ¿Quién es este hombre que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este hombre que los demonios le obedecen? ¿Quién es este hombre al que los demonios dicen, no me atormentes? Y ellos le dicen, más adelante dice, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos, versículo 12. Y luego Jesús les dio permiso. Aquí vemos una respuesta del Señor Jesús hacia los demonios y vemos además cómo Él tiene autoridad sobre las fuerzas del mal. Él tiene la autoridad para establecer el destino de estos seres espirituales que estaban atormentando a ese hombre. Vemos cómo el Señor Jesús les da permiso, y lo dice así muy claramente, les dio permiso. Necesitaban del permiso para ubicarse en esos cerdos que estaban en el campo. Más adelante nos dice la Escritura, nos dice, le rogaba mucho y Jesús les dio permiso. Dice 1 Juan 3:8 que para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Jesús tiene autoridad. Nosotros tenemos una autoridad delegada de Jesús cuando nosotros creemos en Él. Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, como dice Juan capítulo 5, versículo 24. Cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra naturaleza cambia y somos hijos de Dios, como dice Juan 1:12. Más adelante podemos leer cómo la comunidad rechaza a Jesús. Dice en versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Qué curioso, tuvieron miedo de aquel que ya estaba de acuerdo. No tuvieron miedo del que estaba endemoniado, pero sí del que había recibido a Cristo como su Salvador, el que había cambiado su naturaleza, el que ya estaba en su juicio cabal, dice aquí la palabra del Señor. Sentado y vestido, lo vemos. Las personas que están sin Cristo no tienen un razonamiento adecuado. Se trastorna su manera de pensar, por eso es que tienen problemas mentales. Por eso es que también a veces hay problemas físicos, porque no tienen al Espíritu Santo morando en sí mismos, por haber rechazado el mensaje de Jesús, por haber rechazado la luz del Evangelio. Tuvieron miedo del que estaba en su juicio cabal. Dice más adelante, versículo 16, continúo leyendo. Y les contaron lo que los había visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Es interesante esto. El pueblo había visto el milagro de un hombre que fue sanado de su posesión demoníaca por parte del Señor, y sin embargo rechazaron al Señor. Rechazaron el mensaje del Evangelio. Podríamos pensar que ese viaje misionero del Señor fue un fracaso. Solo una persona que recibió a Cristo. Solo una persona que ha recibido sanidad espiritual. Solo una persona que ha recibido el mensaje y los demás lo rechazan. Todo un viaje misionero, todo un viaje a través del mar de Galilea para llegar a un sitio para una única persona que recibió el mensaje. Si dejamos la lectura hasta acá, podríamos decir, fue un fracaso. Ese viaje fue un fracaso. Pero aquí es donde tenemos que abrir los ojos espirituales y empezar a comprender cuál es el plan de Dios. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? Y vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 18, al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Cuando Jesús entró en la barca,
porque ya había sido rechazado por los moradores de esa zona. El que había sido sanado espiritualmente le pidió: quiero seguirte, quiero estar con vos. Es natural que alguien que ha recibido a Cristo como su Salvador quiera estar con Él, quiera seguirle a Él. Por supuesto que sí. Esa es la reacción inmediata, natural. Quiero conocerte mejor, quiero conocerte más, quiero servirte, quiero estar a tu lado. Sin embargo, vean lo que dice el versículo 19, qué curioso. Mas Jesús no se lo permitió. Qué interesante. Un viaje misionero con una sola persona que recibió el mensaje. Un viaje misionero en que esa persona que recibió el mensaje quiere estar con el Señor y le pide que lo lleve con él, y sin embargo el Señor le dice que no. Aquí es donde vemos la razón del título del mensaje de hoy: cuando Dios no lo permite. Imaginen ustedes que hemos orado por algo que sabemos que está en la voluntad de Dios, algo que tenemos la certeza que a Dios le agrada, algo que tenemos la certeza de que va a ser de bendición, y sin embargo Él dice que no. Igual, si dejamos el mensaje hasta acá, tendríamos un enfoque equivocado del plan de Dios. Sin embargo, vean lo que el Señor dice: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Qué fue lo que hizo? El Señor encomendó a este único discípulo que encontró en esa zona, de 10 ciudades. El único discípulo le dice: vete a tu casa, a los tuyos. Vean qué interesante. Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Lo mandó a testificar. Lo mandó a cumplir con la gran comisión de Mateo capítulo 28, 16 al 20 y Marcos capítulo 16, versículo 15. Lo mandó a predicar, lo mandó a compartir el evangelio. Y por eso tenemos que devolvernos en este mensaje de hoy hasta la parábola del sembrador. Este era el hombre que tenía que llevar el mensaje a esas 10 ciudades, a esa zona. Un único discípulo. Entonces el mensaje no fue en vano, el viaje no fue en vano. Una única persona puede lograr un cambio, y lo vamos a ver ahorita, que la Escritura lo dejó registrado. Basta una sola persona para que toda una zona cambie espiritualmente. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bendito sea Dios. A una persona que quería estar con Jesús, el Señor Jesús le dice: no, vaya, comparte el mensaje. Va a haber tierra fértil, va a haber semilla que cae junto al camino, va a haber semilla que cae en espinos, va a haber semilla que cae en terreno rocoso, pero también va a haber semilla que cae en tierra fértil. Un único discípulo. El viaje misionero no fue en vano. Dice en el versículo 20: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y dice la Escritura: y todos se maravillaban. El mensaje fue predicado, el mensaje cayó en buena tierra, el mensaje fue expuesto, la palabra de Dios produjo aquello para lo que fue enviada. Y un único discípulo fue suficiente para... Disculpen, se me movió la cama. Un único discípulo fue suficiente para que el mensaje fuera enviado a toda una zona. Entonces ese viaje misionero no fue en vano. Ese viaje misionero tuvo fruto. Y les digo una cosa, ese discípulo puede ser usted. Usted va a decir: bueno, pero es que solo yo. Bueno, aquí vemos una sola persona cambiando toda una zona, todo un grupo de ciudades. Y usted me va a decir: ¿y cómo lo sabe? Lo sabemos por 2 razones. Primero, porque el versículo 21 nos dice: fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él
y todos se maravillaban. Pero además, si le damos vuelta a las páginas un poquito más adelante, en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 31 en adelante, vemos que el Señor Jesús hizo un segundo viaje misionero a esa zona. En el versículo 31 de Marcos capítulo 7 leemos: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, la misma zona donde quedó este discípulo predicando el Evangelio. Y dice en versículo 32, y le trajeron un sordo y tartamudo, etc. Ahí sigue la narración. Y vea lo que dice el versículo 37. Dice, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Vean qué interesante cómo esos mismos habitantes de Decápolis, en el primer viaje misionero, rechazaron el mensaje de la palabra de Dios. Le pidieron que se fuera. Y sin embargo, en el segundo viaje misionero, debemos entender que por el testimonio de este testigo, este discípulo de Marcos capítulo 4, muchas personas escucharon del mensaje de la palabra de Dios y se maravillaron. Y cuando llegó el Señor Jesús, le prestaron atención. ¿Cómo cambian las cosas cuando hay un discípulo que asume su papel de testigo de la obra de Cristo? Uno solo. No es necesario que haya más. Basta un solo testigo. La palabra de Dios nos dice hoy, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y vete a tu casa. Y me hace pensar en la época en que estamos viviendo, todos encerrados en nuestras casas por causa de la pandemia del coronavirus. O por lo menos la gran mayoría estamos encerrados en nuestras casas. Y el Señor nos dice, vete a tu casa y cuenta. Hoy que estamos en las casas, pues Dios tiene un plan. Tenemos que entender que Dios tiene un plan. Tiene un plan con usted, tiene un plan conmigo, tiene un plan con nosotros. ¿Por qué nos tiene encerrados? ¿Por qué nos tiene con limitaciones en movernos, en transitar, etcétera? Porque Él dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Tenemos que saber mucha teología, tenemos que saber mucha Biblia para poder testificarle a las personas cuán grandes cosas el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. No. Tenemos que saber lo básico. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Cómo nos dio salvación? ¿Cómo pasamos de muerte a vida? Juan capítulo 5, versículo 24. Un solo discípulo en el poder del Espíritu Santo y en dependencia del Señor puede transformar toda una región. Primero esa región rechazó el mensaje de Jesús y sin embargo después lo recibieron y se maravillaron. El mensaje y la comisión debemos atenderla. La comisión de Mateo 28, 16 al 20, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Marcos 16, 15 también nos habla de lo mismo. Y el mensaje, ¿cuál es el mensaje? Lo mismo que leímos en Marcos capítulo 4, la palabra de Dios, el reino de Dios, la luz del Evangelio. Hablar de Jesús, Hechos capítulo 1, versículo 1. Hablar del reino de Dios, Hechos capítulo 1, versículo 3. En el poder del Espíritu Santo, Hechos capítulo 1, versículo 8. Y en dependencia de oración, Hechos capítulo 1, versículo 14. Basta solamente un discípulo para cambiar una región con el mensaje del Evangelio. Piensa en la bendición que podría llevar a otros con tan solo contarles cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y yo te pregunto hoy, que escuchas y que ves este mensaje, ¿cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo? ¿Por qué hoy te tiene en tu casa? ¿Por qué hoy no te permite salir? Ve a los tuyos. Y si aún no has recibido a Cristo, si aún sos como esos habitantes de Decápolis que en el primer viaje
rechazaban al Señor y le decían, vete de acá. Yo te invito a que abras tu corazón y recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Que permitas que la luz del Evangelio alumbre tu corazón, que la palabra se siembre en lo más profundo de tu ser y que recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Que puedas pasar de muerte a vida, según dice Juan capítulo 5, 24, y que puedas llegar a ser hijo de Dios, como dice Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendita sea la palabra de Dios, y oro para que produzca en cada uno de nosotros el fruto para lo cual ha sido enviado. Que el Señor les bendiga y muy buenos días.